¿Son inspiradas las escrituras? En este estudio vamos a analizar ese tema acerca de la inspiración de las escrituras o de la Biblia, porque en la actualidad, tristemente, hay mucha gente que piensa que las escrituras no son inspiradas por Dios. Muchos piensan que la Biblia es otro libro más cualquiera de una religión solamente que se inventaron. Hombres la escribieron, hombres que ellos piensan que quizá no tenían nada que hacer y se les ocurrió inventar la Biblia. Pero a través de este estudio vamos a analizar esta pregunta acerca de la inspiración de la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor escogió a estos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios? Y también, ¿cómo sabemos que eso es inspirada la palabra de Dios? El que una religión sin escrituras inspiradas podría ser divina es una posibilidad concebible. Esto lo dijo un profesor, Frank Patton. Si basado en simples pruebas históricas se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló profecías y proclamó su divinidad, si se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender el destino del hombre de su aceptación como el Salvador, luego, fueron los anales históricos inspirados o no, hay de aquel que descuida una salvación tan grande, dándonos a entender que si solamente a través de la historia se puede demostrar que Jesús realmente existió, vino a esta tierra, realizó milagros y nos dejó el camino, el evangelio para seguir. Si solamente a través de la historia se puede, decir todo eso, verificar, comprobar todo eso, ya de ahí, si la escritura es inspirada por Dios o no, con la historia tenemos suficiente para reconocerlo, para comprobarlo, para saberlo y para entender que Dios es real. Y no debemos descuidar esta salvación tan grande. Pero como ahí surge duda acerca de las escrituras y mucha gente dice, pues, ¿por qué le vamos a hacer caso a la Biblia si la Biblia la escribió un hombre cualquiera? Pues Dios nos ha dejado la Biblia escrita, inspirada por Dios, porque los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que se levantó en una ocasión solamente el apóstol Pedro y dijo, hoy tengo ganas de escribir una carta, voy a escribírsela. Y escribió lo que saliera solamente de su mente, de su imaginación, sino que él escribió lo que el Espíritu Santo le daba. De la misma manera los apóstoles, como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, los escritores de la Biblia, pues, ellos escribieron lo que Dios les daba. Por ejemplo, tenemos el caso del profeta Jeremías, que Dios le inspiraba y él le dictaba a Baruch para que escribiera. Y así están los casos de la palabra del Señor, como Dios los inspiraba a escribir lo que hoy conocemos como la Biblia. Y sin embargo, no necesitamos discutir con más amplitud esa posibilidad, pues no se nos ha dejado en dudas con respecto al asunto, porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Dios le imparte su hálito, eso lo declara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado. Porque por su parte el apóstol Pedro afirma que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo dijo el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro 1:21. Como dije anteriormente, no es que se hayan levantado y se les escribió solamente escribirle una carta y ya, y escribieron lo que se les daba, podemos decir, lo que se les viniera a la mente, lo que ellos quisieran, sino lo que Dios le daba. Yo puedo creer que ellos le pedían primero la dirección a Dios para saber qué es lo que iban a escribir, orando a las iglesias. También el diccionario Webster define la inspiración de la siguiente manera, que la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, los apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Entonces es la influencia sobrenatural, que el Espíritu Santo llega a la persona o a los escritores en ese tiempo, los que la escribieron, los capacitó como los apóstoles, los profetas, los reyes, todos los escritores de la Biblia, y les dio lo que tenían que exponer, la Biblia, la que hoy conocemos como la Biblia, y ellos lo escribieron sin mezcla de error. Por ejemplo, tenemos el caso de las profecías que escribió el profeta Isaías respecto a Cristo. Muchas profecías que tiene ese libro, el profeta Isaías, que esas profecías llegaron a cumplirse y se muestran algunas en los evangelios, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no hay un error en ellos. Todas, podemos decir, se conectan
Isaías con el cumplimiento de la profecía, o sea, la profecía de Isaías con el cumplimiento en los evangelios. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu hablando. Es el mismo espíritu que está inspirando a Isaías como a Mateo, a Marcos, a Lucas o a Juan. Y ambos están redactando ahí los sucesos. La profeta Isaías, la profecía de lo que iba a suceder, y el apóstol, los apóstoles Mateo, los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, todos esos los evangelios, los escritores redactando lo sucedido. Y no hay ningún error. Por su parte, el diccionario Espasa Calpe dice también que la inspiración lo dice que es la intimación que Dios hace al escritor sagrado para que éste escriba acerca de una determinada materia junto con una asistencia especial para que no llegue a su exposición. Y de acuerdo con lo expuesto por el doctor Clausen, la inspiración es el poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Escrituras para guiarlos aún en el empleo de los vocablos que deben usar y preservarlos de todo error u omisión. Un poder inexplicable que no se puede explicar, que se puede solamente experimentar la persona que lo está experimentando, pero no es algo inexplicable. Y esto vino a los escritores de la Biblia, que los inspiró a escribir lo que hoy conocemos como la Santa Biblia, la palabra de Dios. Pero lo triste y lamentable es que mucha gente en la actualidad dice, no, pues esa Biblia es solamente un libro más, y comparan la Biblia también con los libros de otras religiones como el libro de Mormón, el Corán, el Catecismo, o también pueden tener a estos libros como el Corán, el libro de Mormón, el Catecismo, por encima de la palabra, porque la Biblia también es clara, que hay muchos que ponen la tradición de los hombres por encima de la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo que bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, le dijo a los escribas y los fariseos. Y es lo que se ve en la actualidad también, mucha gente invalidando lo que es la escritura, que es la palabra de Dios, por guardar sus propios rudimentos, sus propias tradiciones, sus propios libros, sus propias enseñanzas, aunque las enseñanzas de ellos no sean inspiradas por el Espíritu Santo. Dios nunca les habló para que escribieran un libro, pero ellos los escriben y quieren guardar esas enseñanzas y hacen la Biblia a un lado. Ahí es un grave error, porque están sacando a Dios de la iglesia, de la congregación, y no lo quieren como su guía, porque la Biblia es nuestro guía para poder llegar al cielo. Dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice escudriñen o estudien el catecismo, no dice estudien el Corán, no dice estudien el libro de Mormón, dice estudien la Biblia, escudriñad las Escrituras. Las Escrituras es la Biblia, la palabra del Señor. Es lo que dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando se le dio el libro del Señor Jesús, se le dio el libro del profeta Isaías, la escritura, no se le dio el catecismo, ni el Corán, ni el libro de Mormón, ni ningún otro libro, sino se le dio específicamente el libro del profeta Isaías, la escritura. Y ahí empezó a leer el Señor también. Pero en la actualidad se quiere suplantar la Biblia, la palabra del Señor, por otros libros. De hecho, se ha tratado de destruir a través de los siglos la palabra del Señor, la Biblia, pero no la han podido destruir. Se han querido quemar, pero se ha vuelto a imprimir. La han vuelto a sacar. Y se ha querido destruir a través de los tiempos. El rey Joacim lo quiso destruir con el cortaplumas. Y a través de la historia se le ha prohibido también al hombre leerla, escudriñarla. Por ejemplo, dentro del catolicismo romano, diciendo que si una persona escudriñaba la Biblia se podía volver loco, les enseñaban de esa forma. Pero no, el hombre tiene la capacidad para estudiarla, porque Dios para eso se la dejó al hombre, para que la escudriñara. Pero se la han querido esconder porque ahí está la verdad, lo que el hombre necesita para ser salvos, ahí está en la Biblia. Pero se le ha querido esconder eso al hombre. Pero son inspiradas por el Señor. Son inspiradas. La inspiración, según la definición de la forma en la que el apóstol Pablo en el pasaje dice también que es un soplo. Un soplo. Pues sigamos viendo aquí también, dice. Por su parte, dice el escritor del diccionario Espasa Calpe, dice intimación que Dios hace al escritor sagrado por parte de escriba acerca de una determinada materia junto con un sistema especial para que no haya su exposición. Y la inspiración, según la definición formulada por el apóstol Pablo en el pasaje 2 de Timoteo 3:16, es un soplo recio consciente del poder de Dios en el hombre, capacitando para expresar la verdad. Es Dios que habla por medio del hombre, y por lo tanto el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, tanto como si Dios mismo hubiera pronunciado cada una de las palabras. Las escrituras son el resultado del influjo o hálito divino
Así como la respiración acompaña en el hombre la pronunciación de las palabras, la declaración de Pedro se puede decir que indica que el Espíritu Santo se encontraba presente en forma especial y milagrosa con los escritos de las Sagradas Escrituras y en ellos recalcándoles las verdades que no habían conocido antes y guiándolos igualmente en el registro de las verdades y todo acontecimiento que habían visto y oído, de manera que eran testigos capacitados para presentarlos con suficiente exactitud a otros. Es lo que dice la palabra, perdón, aquí es lo que dijo este escritor, William Evans, que así como uno respira, cuando habla uno está respirando, así cuando hablamos, la respiración la acompaña, la habla. La Biblia, o la inspiración, perdón, del Espíritu Santo va acompañando a los escritores sagrados cuando ellos estaban escribiendo. Y no pueden desligarse, no pueden desprenderse, sino que están unidos. Y cuando ellos escribían, el Espíritu Santo les revelaba lo que tenían que escribir. Y ellos seguían escribiendo y le recalcaban al Espíritu Santo las verdades que no habían conocido antes. Por ejemplo, tenemos el libro del Apocalipsis, o carta, la revelación de Apocalipsis, que relatan temas del futuro, que algunas profecías que aún no se han cumplido. Y también algunas que se han cumplido también, por ejemplo, en los evangelios, las que se cumplieron de acerca, como dije anteriormente, de Isaías. Pero todo es el mismo espíritu inspirando a los escritores. Entonces llegaremos a la conclusión por la lectura de los diversos credos cristianos que el cristianismo es un asunto más bien complicado, erizado de enigmas teológicos y cargado de definiciones abstrusas. No es el caso. Las doctrinas del Nuevo Testamento, tal como fueron expuestas originalmente, son simples y se pueden definir con sencillez, pero con el transcurso de los años la Iglesia se vio confrontada con puntos de vista erróneos y defectuosos con respecto a doctrinas y se vio obligada entonces a acercarlas y protegerlas con definiciones, ¿verdad? Porque no es algo difícil de entender. Es fácil de entender cuando la persona se convierte a Cristo de todo corazón. Podemos comprender esto del Evangelio fácilmente porque el Espíritu Santo también le da al hombre la capacidad para comprender esto de la Escritura. Y uno lo puede comprender lo que es, lo que Dios quiere para nuestra vida y lo que Dios tiene para nosotros. Pero todo esto acerca de las Escrituras, pues uno tiene que comprender que realmente son inspiradas, que no es un libro más cualquiera, que no es un libro que lo puedo, digamos, botar o no hacerle caso, porque ahí está la vida eterna, dijo el Señor Jesús. Por eso dice, de este proceso de definición exacta y detallado surgieron los credos, las declaraciones doctrinales, desempeñaban un papel importante y era necesario de la vida, y se convirtieron en obstáculos solo cuando la fe de Dios fue reemplazada por el mero asentimiento de dichas declaraciones. La doctrina de la inspiración, según se enuncia en la palabra, es muy sencilla, pero la presentación de puntos de vista erróneos y defectuosos hizo necesario proteger la doctrina mediante definiciones amplias y detalladas. En oposición a ciertas teorías, es necesario sostener que la inspiración de las Sagradas es divina y no meramente humana. Es verdad, es lo que necesitamos sostener, que la inspiración es divina, que no viene del hombre, que no se la inventó el hombre, y se tiene que proteger también e interpretar también la Biblia correctamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da esa capacidad. Y como dije anteriormente, no es difícil comprender esto, no es difícil cuando la persona acepta al Señor Jesús y se mete en el fuego del Espíritu Santo. Dios le da esa capacidad, porque no somos ignorantes al respecto. Si el hombre se hace ignorante es porque él quiere, pero Dios no lo hizo ignorante, Dios lo hizo con sabiduría, con la capacidad para comprender la Biblia, la palabra del Señor. Pero es necesario sostener y entender que la inspiración de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, es divina y no humana. En la actualidad, pues hay muchos modernistas en la actualidad que comparan la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría de los que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Shakespeare, Cervantes, entre otros, y los ponen a ese mismo nivel. Ponen el nivel de los escritores como el Apolo de los apóstoles, los profetas a nivel de Shakespeare, a nivel de otro escritor, Pablo Neruda, un poeta que era, o grandes filósofos, Platón, Sócrates, como dice aquí, Cervantes. Y se considera así la inspiración algo pues puramente natural. Pero esa teoría despoja el vocablo inspiración de todo su significado y no es consecuente con el carácter único y sobrenatural de la Biblia. Pero esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque estos hombres que en el mundo son
reconocidos: Shakespeare, Cervantes, Neruda, ¿quién más? Browning, Platón. Fueron reconocidos, son reconocidos aún. Pues ellos no escribieron, no se hicieron famosos por inspiración divina, sino que escribieron sus libros y se hicieron famosos, así. Pero la Biblia es diferente, porque los escritores de la palabra del Señor pues hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no hay nivel de comparación, no hay nivel de comparación de que podamos comparar a Sócrates, a Aristóteles con los mismos, con los apóstoles y con los profetas, porque no es humana la escritura, no es de interpretación humana, es divina. Dios la inspiró y es única también, no es común. Algunos confunden también la inspiración con la iluminación. Fue iluminado del Espíritu Santo. El apóstol Pedro fue iluminado, el apóstol Juan fue iluminado. No es iluminación, es inspiración. La iluminación es influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes y les facilita comprender la escritura divina. No fue iluminado. Esa es la iluminación, que el Espíritu Santo le abre el entendimiento a la persona para que la persona pueda comprender lo que dice. Ya es un versículo de la palabra, quizás complejo. Por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay gente que no sabe, cuando viene a los pies de Cristo va principiando, lo que quiere decir ese versículo. Sin embargo, cuando el Señor le abre el entendimiento a través del Espíritu Santo, es iluminado y puede comprender lo que significa ese versículo, que el verbo está referido al Señor Jesús. Ahora bien, esto se afirma que tal iluminación es una explicación adecuada del origen de la Biblia, y hay una facultad en el hombre, según se enseña, por la cual el hombre puede conocer a Dios, así como un ojo del alma. En circunstancias que los hombres piadosos de antaño meditaban en Dios, el Espíritu Divino vivificaba sus facultades, permitiéndole el acceso a los misterios divinos. La iluminación, dice. Pero esta iluminación ha sido prometida a los creyentes y ya experimentada por ellos, Pero no es lo mismo la iluminación que la inspiración. Se nos dice que a veces los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender esas verdades, de acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Y el Espíritu Santo inspiró esas palabras, pero no creyó oportuno proporcionar el significado de las palabras. La palabra los inspiró, pero no los iluminó para comprender. Y se nos dice que Caifás fue instrumento de un mensaje inspirado, aunque no tuvo conciencia de ello. Cuando aún no pensaba de Dios, en ese momento él inspirado, pero no iluminado. Cuando dijo, es necesario que un hombre muera, le dijo allá lo del Sanedrín. Y eso se escribió en la Biblia. Y está hablando profecía, pero él no fue iluminado por el Señor para comprender eso. Una gran diferencia. Nótese dos diferencias específicas entre iluminación e inspiración. Con respecto a duración, la iluminación es permanente o puede serlo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La unción que el creyente ha recibido del Espíritu Santo, esta permanece en él, nos dice Juan, 1 de Juan 2:20 al 27. La iluminación, por ejemplo, si el creyente se mantiene, el cristiano se mantiene fiel, la unción permanece allí, permanece en él. Por otra parte, la inspiración era intermitente. Pues en efecto, el profeta no podía profetizar a voluntad, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu Santo. En otras palabras, en los tiempos antiguos un profeta no podía profetizar a la voluntad, lo que él quisiera. No podía decir, hoy tengo ganas de ir a profetizar al pueblo de Israel, voy a ir a profetizarles algo, a ver qué sale, a ver si Dios me da palabra. No podía hacer eso. En los tiempos antiguos, el profeta estaba sujeto a la voluntad de Dios. Estaba sujeto. Y si recibía la inspiración de Dios, la voz de Dios para ir a profetizarle, a hablarle al pueblo de Israel, iba. Ese profeta iba y hablaba palabra de Dios. Se lo hacía Jeremías e Isaías y los demás profetas. Sin embargo, vemos algo diferente en la actualidad. Hay muchos disque profetas, mucho cuidado, disque profetas, que se la pasan profetizando y no se cansan de profetizar todos los días, tarde, mañana y noche, profetizando solamente profecía. Pero un verdadero profeta se tiene que cumplir lo que profetiza. Y recordemos que los profetas también, cuando Dios los envió a profetizar al pueblo de Israel,
le profetizaba para que se arrepintieran, para que corrigieran sus caminos, no para enviarle prosperidad solamente, sino para que se corrigiesen sus caminos. Pero en la actualidad pura prosperidad y prosperidad y prosperidad. Bueno, pero continuamos con las escrituras. Continuamos con el tema de las escrituras. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, dijo el apóstol Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo repentino de la inspiración profética está insinuando en la expresión común que dice, vino palabra de Jehová, y se establece una distinción clara entre los profetas verdaderos que hablaron solo cuando vino la palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová, eso lo dicen los profetas, vino palabra de Jehová al profeta Isaías, vino palabra de Jehová. En Ezequiel dice, me dijo, hijo de hombre, levántate, dice el profeta Ezequiel. Ahí se lee Jeremías, Ezequiel. Así les hablaba Dios. Y se establece una distinción clara entre los verdaderos profetas que hablaron solo cuando vino palabra de Jehová a ellos y los falsos profetas que hablaron según su propia invención. Lo mismo que sucede en la actualidad. Está la distinción, la diferencia. Vino palabra de Jehová cuando Dios le hablaba al profeta, pero la palabra de su propia invención cuando hablan los falsos profetas. Lo mismo que sucede en redes sociales. Pero la iluminación admite grados, la inspiración no. La gente disfruta de distintos grados de iluminación, pues algunos poseen un mayor grado que otro, porque unos pueden tener más iluminación, más comprensión de la palabra que otras personas, pero esto depende de la búsqueda de la persona de Dios, depende de cómo la persona, su comunión con Dios, pues, así es la iluminación que tenga de las Escrituras. Pero en el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, una persona o es inspirada, pero en el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, es inspirada o no lo es. Hablando de la Escritura, o es inspirada o no lo es. Pero hablando de la Biblia es inspirada. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y es viva también, y no es algo mecánico solamente. Porque la inspiración no significa solamente un dictado, ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva y su mente no tomaba parte alguna en la escritura de material. Aunque es cierto que algunas porciones de la escritura fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, la misma palabra inspiración incluye mera acción mecánica, y la acción mecánica excluye la inspiración. Por ejemplo, un comerciante no inspira a su secretaria cuando le dicta una carta. No la está inspirando. Eso lo vemos así. Un comerciante puede dictarle a una secretaria, escríbeme esto, bla, 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 bla. Y ya le dice ahí, y se la está escribiendo. Pero Dios no habló por medio del hombre como hablaría por medio de un megáfono. No la estuvo hablando hacia el hombre, sino que su Espíritu Divino, el Espíritu Santo, usó las facultades del hombre produciéndose un mensaje perfectamente divino que no obstante ostenta las características de la personalidad del escritor. Es la palabra del Señor que en cierto sentido la de Moisés, la de Isaías o la de Pablo. ¿Sí? Dios no ha hecho nada sin el hombre no ha hecho nada sin Dios. Es Dios quien habla en el hombre, Dios que habla por medio del hombre, Dios que habla como hombre y Dios habla en favor del hombre. A profundo esto, no voy a leer una vez más. Dios no ha hecho nada sin el hombre, hablando de la escritura, no la hizo sin el hombre, porque lo usó al hombre para dejar la escritura escrita. El hombre no ha hecho nada sin Dios, no hizo la escritura, la Biblia no la escribió sin la voluntad de Dios, sino que los hombres hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo, como hemos dicho anteriormente. Es Dios quien habla en el hombre. Dios habló a través de los hombres, inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, la palabra de Dios. Dios habla por medio del hombre. Dios le habla a los profetas, a los apóstoles, para escribir la Biblia. Y Dios que habla como hombre, dice, Dios que habla a favor del hombre. Y Dios le habla al hombre para que se transmita el mensaje para los hombres. Algo hermoso, vale trabalenguas, pero se puede entender. El hecho de la cooperación divina y humana en la producción de un mensaje inspirado es de sí evidente, pero el cómo del asunto escapa a nuestra observación, y la interacción e influencia recíproca aún en la mente y el cuerpo es un misterio para el más sabio. Dice,
Mas en cuanto se trata de la interacción del espíritu y del hombre, del espíritu de Dios y del espíritu del hombre, también la escritura es completa y no parcial. Una escritura completa, porque de acuerdo con la teoría de la inspiración parcial, los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación, pero en asuntos como historia, ciencia, cronología u otros. Por ejemplo, se ha dicho que en la Biblia hay contradicción y hay error. Por ejemplo, en el caso de Josué, que le dijo, Sol, detente. Y en la actualidad se ha llegado a la conclusión de que es la tierra que gira alrededor del sol. Y muchos se basan, no, la Biblia tiene un error de ahí. Bueno, de acuerdo a la inspiración parcial, escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación. Aquí lo que importa es la salvación, para eso se dejó también la Biblia. Lo importante es la salvación, pero no en asuntos como de historia, ciencia, cronología y otros. Por lo tanto, de acuerdo a esa teoría, sería más correcto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Más bien afirmar que es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Entonces sería más lógico, ¿verdad? A causa de esos, digamos, unos errores de historia que se puede poner allí solamente. Esos errores de historia, pero no se equivocaron con el tema de la salvación. Ninguno. Todos se, puedo decir, concuerdan en que el autor de la salvación es Jesucristo, que Jesucristo es el único medio por el cual podamos ser salvos. Pero a causa de ese, digamos, ese error que tiene ya, ¿por qué Dios no le reveló a Josué que es la tierra que gira alrededor del sol? ¿Por qué Josué mejor lo dijo, tierra detente en lugar de sol detente? Dios le entendió el mensaje y se detuvo ya hacia la tierra y hacia el sol para darle la victoria. ¿Por qué vamos a pelear por ese asunto solamente? No, pero si es Dios, tiene que corregir bien su palabra. Entonces sí voy a creer, muchos dicen. Aquí vamos a creer por el Dios de la salvación. Dios nos ha dado suficientes pruebas para creer que Él es real, Él es veraz. En lo que dice aquí, tenemos que creer por lo que Dios es. Esa teoría nos asume en la sinagoga de la cinturón, pues, ¿quién puede juzgar de manera infalible lo que es esencial para la salvación y lo que no es? ¿Dónde se encuentra la autoridad infalible para decir con respecto a qué parte de la palabra de Dios es y qué parte no es? Y si la historia de la Biblia es falsa, luego la doctrina no puede ser verdadera, pues la doctrina bíblica se fundamenta en la historia bíblica. Finalmente, las Sagradas Escrituras mismas reclaman para su inspiración completa, plena. Cristo y los apóstoles aplican el término palabra de Dios en el Antiguo Testamento. También la escritura es verbal y no meramente conceptual. Y de acuerdo con otro punto de vista, Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres y los dejó librados de su propio criterio en la elección de vocablos y frases. Pero el énfasis bíblico no cae sobre hombres inspirados, sino sobre las palabras inspiradas. Dios, habiendo hablado en un tiempo a los padres de los profetas. Hebreos 1:1. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 2:21. Además, es difícil separar palabra y pensamiento, ya que el pensamiento es palabra interna. Es difícil separar palabra y pensamiento. Y no penséis decir entre vosotros, dijo el necio en su corazón. Mientras una palabra es un pensamiento expresado, y los pensamientos divinos serían naturalmente expresados mediante las palabras divinas inspiradas. Pablo nos habla que las palabras, nos habla de palabras que enseña el Espíritu Santo. Finalmente citan palabras particulares como fundamento de doctrinas de peso, ya allí en Mateo 22:42. Y también se debe distinguir entre revelación e inspiración. La revelación significa ese acto de Dios por medio del cual revela lo que el hombre no puede hallar por sí mismo. Y por inspiración queremos indicar que el escritor es preservado de error al escribir esa revelación. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron revelados y Moisés recibió inspiración para registrarlos en el Nuevo Testamento. Una revelación, una visión, donde Dios le muestra al hombre y luego la inspiración para escribirla. Es lo que se está revelando. La inspiración, pero la inspiración no siempre implica una revelación. Moisés fue inspirado a registrar los acontecimientos que él mismo había presenciado y que por lo tanto se encontraba
dentro de la esfera de sus propios conocimientos. O sea, todo lo que iba aconteciendo siendo Moisés, Dios inspiraba para que lo escribiera. Se debe distinguir entre palabras no inspiradas y registro inspirado de ellas. Por ejemplo, muchos dichos de Satanás figuran o están registrados en las escrituras, y sabemos que el diablo no fue inspirado de Dios cuando los pronunció, pero el registro de esas expresiones satánicas es inspirado. Por ejemplo, las palabras del diablo cuando lo ataca a Job, no es que el diablo haya sido inspirado, Satanás, sino que los escritos de Job fueron los que son inspirados. También en Apocalipsis se habla mucho acerca del anticristo, y no es que esté inspirado por el Espíritu Santo Satanás o algo, sino que la revelación dada a Juan de parte del Señor para transmitirlas a la iglesia, para que pudiéramos entender las cosas que sucederían. Pero esa es la diferencia entre la revelación y también la inspiración. Como dije anteriormente, por revelación significa ese acto por medio del cual Dios revela al hombre lo que podía hallar, lo que el hombre no podía hallar por sí mismo, y por inspiración, eso indica que el escritor es preservado del error al escribir esa revelación. Inspiración también, y la revelación, las visiones que vio quizás Ezequiel, y luego la inspiración para inscribirlas. Y eso se demuestra a través de la palabra del Señor. Muchas revelaciones que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña, que son inspiradas por el Espíritu Santo, pero en la actualidad vemos que la gente pues no quiere entender. Dicen, no, el papel aguanta con lo que le pongan. Hombres las escribieron, hombres comunes y corrientes, hombres como nosotros. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, debemos comprender eso. El Señor los usó para que pudiéramos tener la Biblia, la palabra del Señor. Si nosotros pues no queremos prestar atención, o el hombre no quiere prestar atención, ya es culpa de él, cosa de él. Pero Dios nos dejó la palabra, la Biblia, y nos dio conocimiento para poder interpretarla, y conocemos que son inspiradas por el Espíritu Santo. Conocemos que sí son inspiradas por el Espíritu Santo, porque, bueno, así va a ser el tema para el siguiente estudio, cómo conocemos que son inspiradas por el Espíritu Santo, pero un adelante es porque uno siente que son inspiradas, lo sentimos en nuestro ser, que son inspiradas por el Espíritu Santo. También se afirma también que son inspiradas por el Espíritu Santo, y uno puede comprenderlas. A través de la Biblia se han sanado muchas almas, se han salvado por la predicación de la palabra, y ningún otro libro ha sido más vendido, más atacado que la Biblia. Ese libro que ha perdurado, no ha querido destruir, pero ha perdurado, ha durado todavía, desde que se escribió en los años 90, cuando murió el último de los apóstoles. Se escribió el libro de Revelación hasta la actualidad, y aún siguen con nosotros la palabra de Dios, la Biblia. La han querido destruir, la prohíben en otros países, no la quieren, pero ahí está la palabra del Señor, es prohibida en Corea del Norte. Son inspiradas las Escrituras, y si realmente son inspiradas, pues ¿cómo lo sabemos? En este estudio vamos a analizar esas preguntas acerca de la inspiración de las Escrituras, porque tristemente muchas personas creen o piensan que la Escritura pues no es inspirada por Dios. No creen que la Escritura, la Biblia, sea inspiración de Dios. Muchos dicen, pues el papel aguanta con lo que le pongan, y niegan la eficacia, la esencia, la inspiración de la Biblia, las Escrituras o la palabra del Señor. Pero podemos confirmar que la Biblia sí es inspirada. ¿Cómo? La Biblia, la palabra del Señor, afirma ser inspirada. Por ejemplo, el Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. Por ejemplo, en el libro de los profetas, ya sea Ezequiel, Isaías, Jeremías, se usa mucho la frase, y dijo Dios. Ezequiel dice, me dijo Dios, hijo del hombre, levántate, dando referencia a que Dios le está hablando. Dios le dijo, vete aquí, vete para allá, y profetízale esto al pueblo de Israel, dando énfasis a que es Dios quien le está hablando para que vaya a profetizar. Eso se refleja mayormente en los profetas mayores, en el libro de los profetas, como dije anteriormente, Ezequiel, Isaías y Jeremías. Esto nos da a entender pues que es Dios hablando, pues se refleja más de 2000 veces en la palabra del Señor. Pero la historia, libros de historia, en la ley, en el Pentateuco también, en los salmos, todas las profecías,
Todo afirma que todo fue escrito por los hombres de Dios, pero bajo la inspiración especial de Dios. No hay ningún evento, ningún registro de la palabra que indiquen que los hombres escribieron solamente porque a ellos les nació y dijeron, se levantaron un día de mañana y dijeron, no, pues hoy tengo ganas de escribir y voy a escribir algo, y les salió de su propio corazón. No, todo por mandato del Señor. Cuando Dios le hablaba a Jeremías, Dios le decía que agarrara papel o que agarrara tinta y escribiera. Jeremías le dictaba a Baruch y Baruch escribía. Esto lo confirmó también Baruch cuando el rey le hizo la pregunta, ¿cómo escribiste esto? Y Baruch respondió, Jeremías me dictaba y yo escribía. Y Jeremías recibía la inspiración divina del Señor. También con Isaías también lo vemos también escribiendo también y también recibiendo la inspiración divina. En el libro de Isaías capítulo 6, nos dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías él dijo, envíame a mí, yo iré. Y también, muy anteriormente, el libro de Ezequiel, también dice, hijo de hombre, levántate, hijo de hombre. Y Ezequiel miró la visión de los seres vivientes también, y Dios lo llamó. Lo vemos en Isaías 34:16, Zacarías 7:12, Salmo 38 y muchos versículos que podemos enumerar. Pero Cristo mismo también confirmó que el Antiguo Testamento y lo citó y vivió en armonía con sus enseñanzas y confirmó su verdad y autoridad en Mateo 5:18 y Lucas 18:31 al 33, 24:25 y Mateo 23, 1 y 2 y entre más versículos. También los apóstoles hicieron énfasis al Antiguo Testamento, que es inspiración de Dios, como en Romanos 3:2, 2 Timoteo 3:16, Hebreos 1:1, 2 de Pedro 1:21. Ahora bien, pero el Nuevo Testamento reclama para sí que es una inspiración similar al Antiguo Testamento. Es una pregunta, que si el Antiguo Testamento también es inspirado por el Señor. Pues en particular la inspiración de los evangelios está garantizada por la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo traería a la memoria de los apóstoles todas las cosas que les había enseñado y que el mismo Espíritu los guiaría a toda verdad. Eso lo dijo el Señor Jesús. El Espíritu Santo les iba a recordar lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer y escribir. También escribir, porque también el Espíritu Santo pues fue el que inspiró a los apóstoles, que eran discípulos en ese tiempo, estaban aprendiendo, pero después se convirtieron en escritores también, en autores de la palabra del Señor, como tenemos a Pedro, Mateo, Juan, escribió la Revelación, el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las 3 cartas que llevan su nombre, pero todo bajo el Espíritu Santo. Y también podemos ver que también todo es inspiración divina, porque en todas partes el Nuevo Testamento también afirma que es una revelación más amplia y clara de Dios que proporciona el Antiguo Testamento, declarando con autoridad acerca de las leyes antiguas. Por tanto, si el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios, y ahí se refleja claramente la mano del Señor, Dios hablando, diciendo a los profetas, así dice Jehová, hijo de hombre, ve. Esto nos da a entender también que así mismo lo es el Nuevo Testamento. No hay ninguna contradicción, porque no puede ser que el Antiguo Testamento sea inspirado y el Nuevo no. Es algo ilógico. Y Pedro también coloca los escritos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento al mismo nivel. Por ejemplo, Pablo también, como los demás apóstoles, también afirman hablar con la autoridad divina. Por 1 Corintios 2:13, 1 Tesalonicenses 2:13 también, y 1 Tesalonicenses 4:2. Todos afirman ser inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra del Señor. Pero para entender esto, pues tenemos que creer en la Biblia, en la palabra del Señor, porque yo puedo afirmar que la Biblia es la palabra del Señor y puedo estudiarla. Y hay versículos que lo dejan en clarísimo, que la Biblia es inspiración de Dios. Pero si el hombre no cree en la Biblia como inspiración divina, como la palabra de Dios, pues es en vano que uno pues esté hablando y haciendo creer al hombre, si el hombre no abre su corazón para comprender que la Biblia es inspiración divina. Porque si el hombre no lo cree y no abre su corazón para que Dios trate con él, para que el hombre comprenda que la Biblia no es solamente un libro cualquiera, un libro que está solamente, disponible para que el hombre lo pueda leer, disfrutar, leer un día como los demás libros, de principio a fin, y después botarlo, pues el hombre no va a creer en la palabra del Señor, porque la Biblia se tiene que disfrutar, la escritura de la palabra. Es nuestro guía para llevar al cielo. Es nuestro, podemos decir, los mandamientos que el Señor nos dejó establecidos, la palabra del Señor. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñela, vive la palabra del Señor, pero nada sirve también escudriñarla si no se vive. Es cierto que tenemos que escudriñar, aprender de la Biblia, incluso para no ser engañados, pero también ponerla por obra, vivirla, porque de nada sirve tener mucho conocimiento de la Biblia y no ponerla por obra, no vivirla, porque recordemos que hay también actores en la actualidad que supuestamente son cristianos, pero ellos estudian la Biblia, la leen, pero para saber solamente qué personaje van a interpretar. Por ejemplo, si van a interpretar a Noé, pues van a ver y van a conocer que Noé construyó el arca, después plantó una viña, se embriagó. Se van a interpretar a José, van a saber que tenía 11 hermanos, y a Dina, su hermana, fue vendida a Egipto, después se reencontró con sus hermanos, también los perdonó por haberlo vendido a Egipto, sus hermanos tenían envidia, etc. ¿Cuántos personajes pueden haber? Y así el hombre pues puede estudiar la Biblia para aprenderse su personaje, solamente si es actor, por supuesto, pero la Biblia no se tiene que leer como un libro cualquiera, sino que se tiene que disfrutar de su lectura y aprender a agarrar lo que se estudia para ponerlo por obra a la vida nuestra. De ese modo es como Dios se agradará de nosotros, porque Dios no se agrada de los oidores olvidadizos, sino de los hacedores de la palabra, lo dijo Santiago. Los hacedores de la palabra, los que las ponen en práctica. No los que escuchan el mensaje o de los que leen un rato la Biblia y después se les olvida lo que leyeron, se les olvida lo que escucharon en el mensaje y ya. No, así no trabaja el Señor. Dios quiere que aprendamos la palabra, pero que la vivamos, que la pongamos en práctica. Porque de nada sirve también pararnos en un púlpito a predicar y hermanos, arrepentidos hermanos, tirándole a aquellos hermanos y ay, aquel que llega tarde o también acá. Pero si yo no vivo la palabra del Señor, si no se vive la palabra del Señor, pues no sirve de nada. Solamente estoy declarando juicio para mí. Pero recordemos que la Biblia, incluso las Escrituras, tienen toda apariencia de ser inspiradas por el Señor. Tienen la apariencia de ser inspiradas por el Señor. Porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, afirman ser inspiradas. Y un examen de ellas también revela el hecho de que su carácter sustenta o apoya esa afirmación. Afirman. La Biblia se presenta ante el tribunal, un dicho por así decirlo más o menos, con un buen testimonio, porque tiene buen testimonio la Biblia. No es un libro, como dije anteriormente, cualquiera solamente, es el libro más antiguo, más, podemos decir, amado por la humanidad, pero también el más aborrecido, porque no lo quieren muchos. Pero es el más amado porque muchos también lo quieren. El más comprado, el más leído también. Y el que más se desecha también. Así es la Biblia. Pero tiene buen testimonio. Porque con respecto a autores, la Biblia fue escrita por hombres cuya honradez e integridad no puede ponerse en tela de juicio. Eran hombres honrados. Y ahí encontramos reyes en la Biblia, sacerdotes, no como en la actualidad del catolicismo romano, por supuesto, sacerdotes del tiempo antiguo, el tiempo de la ley, como Esdras, como Samuel, etc. Pero hay reyes, hay sacerdotes, también hay, ¿cómo decir? Pescadores como el apóstol Pedro, hombres sin letras que así lo declaraban en aquel tiempo, y también hay boyeros como Amós, cogedores de higos silvestres, como el profeta Amós, y profetas, también hay hombres estudiados como el apóstol Pablo, hombres no estudiados, que sí se los catalogaban en su época, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Hay de toda clase, podemos decir, de hombres que la escribieron y no se contradicen en lo que escribieron porque están guiados bajo el mismo espíritu. Así es la Biblia. Y son hombres que quizás en algún tiempo no creyeron, como el apóstol Pablo, y eran perseguidores de la iglesia, pero después de venir a los pies de Cristo, Dios los transformó, Dios los cambió. ¿Sí? Dios los cambió y los hizo una nueva criatura. Es una nueva criatura y los transformó para escribir lo que hoy conocemos como la palabra del Señor. También con respecto a su contenido, la Biblia encierra la revelación más sublime de Dios que conoce el mundo. Y en lo que respecta a la influencia, ha proporcionado una luz salvadora a las naciones e individuos y posee un poder infalible de conducir hombres a Dios y transformar su carácter en lo referente a autoridad. Llena los requisitos del tribunal final de apelaciones en religión, de manera que los cultos falsos hayan necesario citar sus palabras con el objeto de hacer impresión en el público. Padre. Dice que con respecto a su contenido, encierra la revelación más sublime
que Dios conoce en el mundo. La revelación de Dios allí está plasmada. Dios se la dejó al apóstol Juan en Apocalipsis. También Daniel recibió parte también de esa revelación. Y también podemos ver una visión también, algo referente a los seres vivientes, también lo que miró también Ezequiel, pero Juan lo deja plasmado esa revelación de Dios. Pero la Biblia es la revelación que Dios le quiso dar al hombre para que se guiase a través de ella. Y también en la influencia, la Biblia ha proporcionado luz salvadora a las naciones e individuos también. ¿Qué otro libro ha traído esa salvación o ha proporcionado esa luz a las naciones? Ninguno. ¿Cómo se ha dado Dios o Jesús a conocer a las naciones o al hombre si no es a través de su palabra? ¿O con qué otro libro? No puede ser ningún otro libro. Quizás digamos, fue por el libro de uno de los predicadores famosos, a través de los libros de Maldonado, de Cajuna, de otros predicadores. Es a través de la Biblia. No estamos haciendo menos libros, porque hay libros que son buenos para estudiar. Pero en comparación con la palabra del Señor, pues no hay comparación. No hay comparación. No estoy en contra con esto de decir que el cristiano no puede estudiar libros. Cristianos, para poder, podemos decir, mejorar su conocimiento en cuanto a la palabra y tener un respaldo. Pero uno no debe cambiar la Biblia por un libro, aunque sea un libro cristiano. No se debe suplantar el estudio de la palabra, escudriñar la palabra por un libro, ya sea del autor que sea en esta tierra, o sea del predicador más famoso internacional del mundo, como quieran llamarle. No se tiene que suplantar la palabra del Señor, porque la Biblia debe ser el número uno, el libro número uno en la vida del cristiano, porque la Biblia es la que influye, la que proporciona la luz salvadora a las naciones y a las personas. La Biblia también posee poder infalible de conducir al hombre a Dios. En los libros escritos, ya sea por los predicadores famosos en la actualidad o anteriormente, de Spurgeon, quizás de Lutero, etcétera, libros de aquellos grandes predicadores, podemos encontrar temas relacionados del pensamiento de ellos que pueden ayudarnos, pueden ser útiles también, y también proporcionan y llevan al hombre quizás, o lo llevan la salvación, presentando el mensaje de salvación, por supuesto, a Jesucristo. Sin embargo, no se debe suplantar la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia es única, porque la Biblia es la que conduce, la que transforma a los hombres, la que los conduce a Dios. Su carácter. ¿Qué mayor ejemplo tenemos del apóstol Pablo? Primero un perseguidor de la iglesia y luego en un siervo del Señor. Es un ejemplo tenemos de salvación. Y así como el apóstol Pablo, hay en la actualidad también testimonios de personas que anduvieron primero blasfemando el nombre de Cristo también, y anduvieron deleitándose en el pecado, pero después son alcanzados por la palabra de Dios y se transforma su carácter. Quizás tengan un carácter fuerte, un carácter duro de cerviz, incisisos de corazón, pero Dios los alcanzó y los usó para llevar el mensaje de salvación, para expandir su gloria a las naciones. Entonces, debemos ser fiel. Debemos ser fiel a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que transforma nuestro carácter, la que lo cambia, la que nos hace hijos de Dios. También en lo referente a autoridad, la Biblia también llena los requisitos de tribunal de apelaciones en religión, de manera que todos los cultos falsos haya necesario citar palabras con el objeto de hacer impresión en el público. Falsas doctrinas citan la palabra para engañar. Es cierto, la citan, la tuercen para su propia perdición. ¿Pero qué es lo que usan? La Biblia. Porque saben que la Biblia, el hombre le cree a la Biblia. Y la mayoría de los hombres también sabe que la Biblia es la palabra del Señor. Muchos no creen, por supuesto. Hay muchos que de plano, la Biblia no es palabra del Señor, propia la aguanta con lo que le pongan. Pero muchos sí creen en la palabra del Señor, aunque quizás no la estudien, pero creen que la Biblia es la palabra del Señor. Quizás la tengan ahí arrumbada, pero creen que ahí está la palabra del Señor. Pero las atracciones del mundo pueden ser más fuertes, pero ellos creen que la Biblia es la palabra del Señor. Y estas son víctimas perfectas para los falsos maestros, aquellos que no estudian la palabra del Señor, porque los falsos maestros, como dijimos anteriormente, usan la Biblia
la tuercen para su propia perdición. Muchos la usan para sacar ganancia deshonesta por la palabra del Señor. Estamos diciendo que el obrero no es digno de su salario, dice la palabra que el obrero es digno de su salario, pero no se debe la Biblia usar así como enseñanza falsa, tergiversando la palabra del Señor, torciéndola para la perdición del hombre, sino que se debe predicar como está escrito, sin adulterarla, sin añadirle, sin quitarle. De lo contrario, Dios se enoja con el cristiano, Dios se enoja con aquel que le añade, con aquel que le quita. Pero debemos comprender que la Biblia es la palabra del Señor, porque muchas doctrinas falsas se han levantado y la están usando, como dije anteriormente, pero torcida. Muchos le han quitado a los versículos, a la palabra, y le han añadido versículos, o le han quitado solamente también y ya la han modificado para su conveniencia, porque el hombre quiere vivir conforme a sus propios pensamientos y quiere que la palabra del Señor, la Biblia, se ajuste a ellos y no ellos ajustarse a la palabra del Señor. Pero como cristianos nosotros tenemos que sujetarnos a lo que dice la Escritura, la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Pero para ser específicos, vamos a notar la exactitud de la palabra. En efecto, dice, se observa en la Biblia una ausencia total de absurdos que aparecen en otros libros sagrados. De absurdos. Porque hay libros, quizás, vamos a decir, apócrifos, añadidos, que supuestamente son inspirados. Por ejemplo, la Biblia católica tiene 7 libros más, libros apócrifos. Pero en la Biblia hay una ausencia de absurdos, porque ahí no concuerdan, que no son inspirados, porque no concuerdan, son absurdos. Por ejemplo, también el doctor D.S. Clark escribió algo al respecto y dijo: hay una diferencia insondable para el hombre entre la Biblia y cualquier otro libro. Hay una diferencia insondable para el hombre entre la Biblia y cualquier otro libro, porque la Biblia no se puede comparar. La diferencia entonces reside en el origen, porque la Biblia tiene su origen en Dios y los libros, cualquier otro libro tiene su origen en el hombre, y la Biblia tiene su origen en Dios. También en la unidad. La Biblia, recordemos que consiste de 66 libros. 66 libros contiene la Biblia. Y todos fueron escritos por 40 autores. Autores diferentes, 40. Y durante ese periodo, fue un periodo de 1600 años y abarca también una variedad de asuntos. No obstante, lo cual mantiene una unidad de tema y de propósito que se puede explicar solo si se permite que fue dirigida por una mente retadora superintendente. La palabra que fue escrita por alrededor de 1600 años por 40 autores, 66 libros. Fue escrita la palabra del Señor y abarca variedad de asuntos, pero no hay contradicción. ¿Cómo es que los 40 autores hayan puesto de acuerdo para escribir la palabra del Señor sin contradicción, más que bajo la guianza del Espíritu Santo? Bajo la guianza del Espíritu Santo solamente. Podemos ver ahí que hay una unidad entre todos los 40 autores para escribir lo que conocemos como la palabra del Señor. Y en un periodo de 1600 años, ningún otro libro se ha escrito en tanto tiempo, o tardó en escribirse en tanto tiempo. ¿Cuántos libros hay que justifican aún 2 lecturas? Pero la Biblia puede leerse centenares de veces sin que se logre llegar a sus profundidades o que se pierda el interés para sus lectores. Por ejemplo, leemos un libro, cualquiera, cristiano también, el que quiera. Nos podemos sumergir en la Escritura, pero si lo acabamos de leer, después se le pierde el interés. Así no, ya lo leí, ya leí ese libro. Pero cuando nos metemos en la Escritura, a profundizarnos en la Biblia, que es la palabra del Señor, jamás vamos a, podemos decir, llenarnos de la palabra, a estar, digamos, completos de la palabra. Podemos disfrutarla, leerla, pero jamás vamos a estar, digamos, todos llenos, porque siempre vamos a necesitar más y más de la palabra. No es que la palabra nos llene, por supuesto, nos alimenta, pero siempre vamos a necesitar más. Esto no quiere decir que la Biblia no es nuestro sustento, el que nos llena cada día, pero lo que estoy tratando de entender es que vamos a meditar cada día más y más. Y la Biblia no se cansa, como podemos decir, la Biblia
siempre tiene algo nuevo para nosotros, porque dice Dios que eso es una fuente inagotable que brota para vida eterna. Es nuestro pan diario, la Biblia, la palabra del Señor. Y si nos profundizamos encontraremos más cosas sobresalientes. Algo nuevo tiene Dios para nosotros, algo que cualquier otro libro no tiene. Como digo anteriormente, un libro si se lee de principio a final, ya lo leí, vamos a decir, ya me aburrió, pero la Biblia no aburre. La Biblia, cuando la escudriñamos con esa profundidad y esa inspiración de Dios, vamos a encontrarle ese sabor que podemos decir que necesitamos, ese deseo. Y eso no se pierde el interés para los lectores. Vamos a interesarnos en la palabra. También su extraordinaria circulación, dice, habiendo sido traducida a centenares de idiomas que quizás no leemos, pero la Biblia se ha traducido y en la mayor parte de los países del mundo. Se ha traducido en chino, coreano, todos, japonés, y se ha expandido por todo el mundo. También en la actualidad la Biblia es uno de los libros más antiguos y sin embargo también es el más moderno. Es el más antiguo, pero también el que se vende más, también más moderno. El alma del hombre jamás dejará de necesitarla. No la vamos a necesitar. A dejar para dónde necesitar. Siempre la vamos a necesitar en nuestra vida. La importancia de escudriñar la Escritura. La necesidad siempre de las Escrituras. Siempre. Porque es el pan. Porque es el pan nuestro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El pan. Un alimento terrenal. El pan terrenal que conocemos. Ese pan es un alimento muy antiguo. Los egipcios ya lo hacían. Quizás no como lo conocemos en la actualidad, pero ya hacían el pan. Lo vemos allá en el libro de Génesis, que Faraón tenía su panadero. Bueno, el pan es uno de los alimentos más antiguos, pero también en la actualidad el pan es uno de los alimentos más modernos. Quizás tenga ciertas variaciones, no se hace como nace en la antigüedad, pero sigue siendo el pan uno de los más modernos. Entonces, mientras el hombre sienta hambre, siempre querrá pan para su cuerpo. Y mientras el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, el hombre siempre va a querer la Biblia. Siempre. Vuelvo y repito, que mientras el hombre tenga hambre terrenal, va a querer pan para su cuerpo. Pero mientras el hombre anhele lo de Dios, lo espiritual, todo aquello que concierne a Dios, el hombre va a necesitar y va a querer la Biblia, porque la Biblia es el alimento espiritual. Porque su extraordinaria preservación frente a la persecución y la posición de la ciencia, el martillo se rompe, pero el yunque sigue en pie, sus muchas también profecías se han cumplido. Tanta persecución que ha sufrido la palabra, que se ha querido destruir, pero no se ha podido. No se ha podido. La ciencia la ha querido opacar, pero tampoco ha podido. Hay profecías cumplidas, y más por cumplirse están, que nos afirman la inspiración de la palabra del Señor. ¿Qué más pruebas queremos, pues? Se están todas las pruebas para conocer la autenticidad de la palabra del Señor, la inspiración. Y también uno siente que son inspiradas. Uno siente. Cuando la leemos sentimos que son inspiradas. Porque no es cualquier otro libro. Porque un profesor dijo, de uno de la Universidad de Nueva York, dijo una señora cristiana que había estado asistiendo a clases bíblicas. Claro que sí, respondió la señora. Le hizo la pregunta, ¿pero usted no cree que ese libro pues cristiano, no es cierto? O sea, que si no cree en el libro, en la Biblia. Claro que sí, respondió la señora. Sucede que conozco personalmente al autor de la Biblia, Dios. Ha expresado una de las razones más poderosas para creer que la Biblia es la palabra del Señor, de Dios. Es decir, el llamado a nuestro fuego interior, ya que la Biblia nos habla en tono que nos hace sentir que procede de Dios. ¿Cómo nos llama la Biblia? La Biblia nos exhorta a través, no Dios nos exhorta a través de la palabra, a través de la Biblia. La Iglesia romana afirma que el origen divino de las Escrituras depende del análisis final de las cosas, el testimonio de la Iglesia, la cual se considera a sí misma una guía infalible en todo asunto de fe y práctica, como si la verdad eterna e inviolable de Dios dependiera del criterio de opinión del hombre. Eso declaró Juan Calvino, el gran reformador. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que afirma que el origen divino de la Escritura depende en el análisis final de todas las cosas. Una palabra que si la Iglesia Católica no lo analiza, no puede ser auténtica, pero la Biblia no depende del hombre, sino que depende de Dios. Dios ya no la dio y no necesita ser analizada ya por el hombre. No. Se afirma que la Iglesia decide qué reverencia le debe dar a las Escrituras y qué libros deben incluirse en el canon sagrado. Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber que proceden de Dios si ello
no se nos asegura por medio de la iglesia? Esto es tan necia como la pregunta, ¿cómo podemos distinguir la luz de la oscuridad, lo blanco de lo negro y lo amargo de lo dulce? Porque a veces es esa pregunta, que ¿cómo podemos saber si la Biblia viene de Dios? Si ellos no nos lo dicen por medio de la iglesia. Pero eso pregunta y es tan necia como si preguntáramos cómo podemos distinguir la luz de la oscuridad, lo amargo de lo dulce, lo blanco de lo negro, porque el testimonio del Espíritu Santo es superior a todo argumento humano. Sí, Dios en su palabra es el único testimonio adecuado con respecto a sí mismo, y de igual manera su palabra no podrá ser creída verdaderamente por el hombre hasta que haya sido sellada por el testimonio del Espíritu Santo. Unas palabras que, aunque la Biblia, para los cristianos que tenemos el Espíritu Santo, sintamos que es inspirada, si una persona no es llena del Espíritu Santo, no se ha convertido al Señor, la Biblia, él no la va a creer. Y no va a creer que ha sido la Biblia inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu que habló por los profetas, que habló por los apóstoles y por todos los escritores de la palabra del Señor, es el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros, nos va a convencer para comprender que la Biblia es la palabra del Señor, escrita en páginas. Así de sencillo. Es por eso que se necesita la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida y creer que la Biblia es la palabra del Señor. Abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor para que trabaje en nosotros, para comprender que la Biblia es la palabra del Señor. Pero no se necesita de una institución que la apruebe. Uno la puede comprender que es inspirada por Dios al leerla, porque el Espíritu Santo nos convence que es inspiración divina. Y no necesitamos, digamos, comprenderla a través de una institución. Entonces, que este sea entonces un asunto fijo establecido, que quienes han sido interiormente enseñados por el Espíritu Santo confían fielmente en las Escrituras, y que las Escrituras son su propia evidencia. No se les debe sujetar legalmente a pruebas, argumentos, sino que obtienen por medio del testimonio del Espíritu esa confianza que merecen. Eso lo trae solamente el Espíritu Santo a la vida de la persona, y llega a confiar firmemente en las Escrituras, en ella. Y recordemos que muchos siervos del Señor murieron mártires porque decidieron no negar las Escrituras. Entonces, como este es el caso, ¿por qué aducir evidencia externa con respecto a las Escrituras y el hecho de que son dignas de toda confianza? Hacemos esto primero, no con el objeto de creer que son la verdad, sino porque percibimos que son la verdad. Se perciben. También es natural e inspirador ser capaz de señalar la evidencia o prueba exterior de lo que uno anteriormente cree. Finalmente, estas pruebas suministran medios concretos, por así decirlo, por los cuales podemos expresar la convicción de nuestro corazón mediante palabras, y de esta manera siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros, porque la Biblia también demuestra que es inspirada. Por ejemplo, el doctor Eugene Stock dijo en una oportunidad: cuando yo era niño leí una historia que me demostró las formas diferentes por las que podemos estar seguros de que esa gran biblioteca de libros sagrados, la Biblia, que denominamos la Biblia, es realmente la palabra del Señor. Su revelación a la humanidad. El autor de la historia había explicado 3 clases diferentes de evidencia: la histórica, la interna y la experimental. Y luego narró que en cierta oportunidad envió a un joven a la farmacia a comprar un fósforo, el cual es un elemento químico. El joven trajo un paquete entero. ¿Era fósforo? El joven informó que fue a la farmacia y pidió fósforo, y que el farmacéutico fue a un estante, sacó algo de un frasco, lo envolvió y se lo dio, y que lo había traído directamente. Esa era la evidencia o prueba histórica de que el paquete tenía fósforo. Luego el caballero abre el paquete, la sustancia olía a fósforo y se parecía a fósforo. Esa era la evidencia interna. Luego le acercó un fósforo encendido y el contenido del paquete ardió. Esa era la evidencia experimental. Una historia narradita. Primero, ¿cómo fue? Pidió fósforo, se lo dieron empaquetado, pero no sabía qué había dentro. Pero la evidencia era el paquete que tenía el fósforo. Esa era la evidencia. También después llega, lo saca, y luego una evidencia de prueba histórica de que el paquete tiene fósforo. Luego lo abre,
huele y parece fósforo. Y después lo prende, lo enciende. Y el contenido arde. Evidencia experimental. Entonces la defensa intelectual de la Biblia tiene su sitio, pero después de todo el mejor argumento es el práctico. Todo tiene su historia la Biblia. Tiene lo que conocemos, sus escritores también. Y todo está ahí. Pero el mejor argumento es la práctica que nosotros le damos a la Biblia, a la palabra del Señor. Porque como dije anteriormente, de nada me sirve si no pongo lo que leo en práctica, lo que estudio, lo que predico, no lo pongo en práctica. De nada me sirve. Porque la Biblia ha influido en las civilizaciones, también la Biblia ha transformado vidas. La Biblia ha traído luz, la Biblia ha traído inspiración y la Biblia ha traído consuelo a millones de personas y su obra aún continúa. Y es la Biblia la que te ha traído todo eso. Dios a través de la palabra. Y la Biblia no se tiene que tener como un amuleto más, que se tenga abierto y ya. Tampoco se tiene que expulsar a los demonios a bibliazos con la palabra, o recitar solamente un salmo y ya. O comprar un cuadro que tenga la Biblia y ponerlo ahí en la pared. Tiene que guardarse en la mente, en el corazón y ponerla por obra, por práctica. Porque ahí ¿qué mejor que la práctica? Cuando nosotros la experimentamos, vamos a creer que la Biblia es la palabra del Señor y que no hay otro libro, porque no existe otro libro aparte de la Biblia que sea inspiración de Dios. Pueden mencionar el catecismo, pueden mencionar el Corán, el libro de Mormón, cualquier otro libro que quieran, pero ninguno se compara a la eficacia, a la esencia de la palabra del Señor. No hay otro libro más antiguo que contenga más de 40 escritores más que la Biblia, la palabra del Señor. No hay otro libro más perseguido que se ha querido acabar más que la Biblia, que lo han querido extinguir y aún su obra continúa. Solamente la Biblia, la palabra del Señor. Y Dios nos habla a través de su palabra. Dios no nos va a hablar al celular. Dios nos va a hablar por una videollamada también. Dios nos habla a través de su palabra, es cierto, nos habla en oración, nos habla en sueños también, no hay que descartar eso. Pero en este momento estamos enfocados en el tema de la escritura, de la Biblia. Y nos habla a través de su palabra. En cierta ocasión escribí un mensaje que Dios nos habla a través de la naturaleza. Perdón, lo presenté. Soy un video. Y dije, no, Dios nos habla a través de la Biblia, no a través de la naturaleza. Por supuesto, Dios habla a través de la Biblia, pero también a través de la naturaleza que miramos. Pero el tema de la actualidad que estamos estudiando ahorita, en este momento, es la Biblia, la palabra del Señor. Y Dios nos habla a través de la Biblia. Como dije anteriormente, también nos habla a través de la oración, de revelación, de sueños, pero ese es un tema ya para otro video. Pero estamos enfocados en la palabra del Señor, porque Dios nos habla a través de esta palabra y tenemos que devorarla, tenemos que comérnosla, como Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, cómete ese rollo, cómetelo, vas a necesitarlo, te será dulce y a la vez amargo, pero cómetelo, vas a necesitar palabras para que le envíes a mi pueblo. Cómete la Biblia, cómete la palabra del Señor. Estudiémosla, escudriñémosla, pero un consejo: no solamente la escudriñen, no solamente la estudien, no la dejen botada, sino también pongámosla por obra. Y no la estudien solamente, la agarren cuando es día de culto, porque hay muchos que la agarran solamente cuando es día de culto. Llega el culto, mi Biblia, me la llevo al culto, se acaba el culto, a montarla por allá. Ya después se olvida dónde estaba la Biblia. No, debe ser nuestro alimento diario, la Biblia, la palabra del Señor. Comemos todos los días, a comer Biblia todos los días, a estudiarla pues. Nos alimentamos el cuerpo todos los días, alimentarnos espiritualmente con la palabra todos los días, con oración también. Así es como debemos hacerle para seguir creciendo espiritualmente, escudriñando la palabra del Señor. Y solamente así vamos a crecer espiritualmente. Queremos ser más que vencedores, escudriñemos la palabra, oremos y ayunemos también. Queremos no ser engañados por los falsos predicadores, escudriñemos la palabra. Porque los que son engañados por los falsos predicadores, pues no escudriñan la palabra, no la estudian. Solamente se dejan guiar por lo que su predicador famoso diga, su pastor virtual les diga, y no escudriñan la Biblia, la palabra del Señor, que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, y engañarían a muchos. Pero no escudriñan la Biblia, la palabra del Señor. Uno solamente puede dar consejo: escudriñan la Biblia, escudriñan, como dice la palabra del Señor. Pero si el hombre no quiere hacer caso, ¿qué puede hacer Dios? Muchos dicen: no, pues mi pastor la estudia por mí, ¿por qué la voy a estudiar? ¿Quién es el hermano para que me diga lo que tengo que hacer? Pero es necesario. Dios nos dice: ahí está la vida eterna, y la Biblia da testimonio de mí. Hemos visto que la Biblia afirma que es inspirada, que se siente su inspiración. Nos habla de historia, nos habla de 40 escritores, 66 libros, 1600 años de antigüedad. Bueno, podemos decir que tardó en escribirse, porque de antigüedad tiene bastante, desde el tiempo
más de 2000 años de que Cristo vino, aparte 1600 años atrás, cuando que 1600 años atrás o más, de que estaba Moisés, no más de tiempo atrás, todavía. Porque así es la palabra del Señor. Muchos años tiene y aún permanece en la actualidad. Está aún con nosotros todavía. Esa es la palabra del Señor, la Biblia. Pero tristemente el enemigo ciega la mente, el entendimiento para hacerle entender al hombre que no necesita estudiar la palabra del Señor. No nos dejemos engañar por el enemigo. Sigamos siempre hacia adelante y estudiemos la palabra del Señor. Ojalá aquí este mensaje. Gracias por este punto del video. Para el siguiente estudio vamos a estar analizando el tema acerca de Dios, porque mucha gente no cree que exista Dios, pero Dios es veraz. Dios realmente existe y vamos a analizar su existencia también, la existencia de Dios, lo que vamos a estar analizando para el siguiente estudio. Pero queremos llegar a este estudio de las Escrituras. Gracias por este contenido. Ayúdanos a compartirlo para así llegar a más personas. Dios les bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video. ¿Realmente existe Dios? Y si Dios existe, ¿quién es el creador de Dios? Esa pregunta la vamos a estar analizando en este estudio. Por lo cual, si les gustan estos estudios, quédense a mirar este video. La existencia de Dios es cierto que ha sido negada, y a través de la Escritura Dios pues no nos da a entender, o podemos decir que no es el motivo principal de Dios darse a conocer al hombre que Él realmente existe, porque el Evangelio es por fe. Sabemos que Dios quiere que el hombre le conozca, pero no es el motivo principal. El motivo principal sería salvarlos, pero vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso Hacedor y cuya belleza y designio y orden señalan la presencia de un sabio legislador. Dios, sin duda alguna, es el creador del universo. Vivimos en un mundo que nos rodea con una belleza, podemos decir, que deslumbra, algo bello, algo hermoso, que no puede haber sido creado de la nada. Pero vuelvo y repito, el punto principal de Dios es que el hombre sea salvo. Pero la pregunta es, ¿quién hizo a Dios? Porque nos podemos remontar historia tras historia en el tiempo, pasando el efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre emitir un ser eterno, que ese eterno es Dios. Podemos decir, no, pues ir todo el tiempo hacia atrás. Bueno, aquel que quiera negar la existencia de Dios, solamente sacándole vuelta para no reconocer que Dios es el creador. Pero realmente Dios es el creador, no podemos evadir eso. Yo he dicho siempre que si existe un diseño, existe un diseñador. La creación que miramos es hermosa, es un diseño hermoso. Debe existir un diseñador, y ese diseñador es Dios, y su existencia está realmente afirmada. Lo vemos como el Señor nos habla a través de su palabra, como el Señor pues se ha dado a conocer al hombre para que el hombre le conozca, aunque sabemos que el Evangelio es por fe. Todo esto es por fe. No es que Dios se vaya a dar a conocer al hombre personalmente, como muchos quieren conocerlo o mirarlo, porque muchos dicen, no, pues si Dios realmente existe, ¿dónde está? Quiero verlo. Ni retan a Dios constantemente, haciendo o retando a Dios, que si Dios realmente existe, pues que se haga presente, que se manifieste, retándolo así literalmente, con todo ese, podemos decir, desafío, sin ningún temor de Dios. Pero lo que ignoran estas personas es que el Evangelio es por medio de la fe. Por medio de la fe, dijo el Señor Jesús, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Es por fe, no es por que hemos visto a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto físicamente con nuestros ojos físicos y nadie le puede ver, pero es por fe. Pero el hecho de que Dios sí se da a conocer, pero vuelvo y repito, ese no es el motivo principal de Dios, convencer al hombre de su existencia, porque el hombre ya tiene ese conocimiento pleno. Por ejemplo, los que adoran ídolos, los que están unidos en la idolatría, tienen el conocimiento pleno de una deidad, de un ser poderoso, de un ser supremo, aunque están errados. Pero Dios
les ha dado la conciencia, el conocimiento pleno para comprender que existe un ser poderoso, un ser grande, y ese ser es Dios, solamente que le falta conocer y creer la palabra del Señor, la Biblia. Porque en ninguna parte de las escrituras tratan de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas convencionales. En otras palabras, en ninguna prueba. Dios no trata de manifestarse, de comprobar por alguna prueba, ya sea física, que Dios existe. Como dije anteriormente, que Dios se vaya a manifestar al hombre físicamente, o se la vaya a presentar diciéndole: ¿quieres conocerme? Sí, yo existo, aquí estoy. No, eso no va a pasar. Es como aquella anécdota que se estaba hundiendo en el mar, una persona, y tenía la esperanza de que Dios lo salvara. Llegó un barco rescatista a salvarlo, y no quiso ser salvado por el barco rescatista o el bote rescatista, sino que dijo: no, yo estoy esperando a que Dios me salve, a que Dios baje y me salve. Eso no va a pasar. Podemos ver la mano de Dios en esa anécdota, actuando a través enviando ese barco rescatista para salvar a esa persona. Pero la persona aferrada que quiere ver a Dios manifestándose, que Dios descienda del cielo a salvarlo, eso no va a pasar. No, la persona ahí se iba a hundir esperando a Dios, porque Dios ya había escuchado la respuesta enviando ese rescate. Pero Dios no trata de demostrar la existencia mediante pruebas convencionales, tratando de convencer al hombre. Tampoco se le asume como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. En ninguna parte de las Escrituras enuncia una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe, y declaran el hecho y piden al hombre que se embarque en una aventura de la fe. En ninguna parte se muestra una serie de pruebas de su existencia, de la existencia de Dios, que Dios haya, por ejemplo, dejado pruebas factibles de su existencia. Es algo, bueno, diríamos lo del Señor Jesús, pero todas las pruebas que se haya hecho manifestado ya dejando su trono de gloria y manifestarse así como es, con todo su poder, porque el Señor Jesús se hizo hombre. Hay que recalcar ese punto: se hizo hombre para habitar entre los hombres, pero con todo su esplendor, con toda su gloria. Así el Señor no vino aquí a habitar, porque nadie puede mirar a Dios, porque es muy diferente que se haga hombre el Señor Jesús y habite entre los hombres, a que con todo su esplendor y gloria venga aquí, se haga presente entre los hombres. Una diferencia muy grande, y eso no lo está en la palabra. Le dio una probada a los discípulos, como a Pedro, a Jacobo y a Juan, cuando se transfiguró. Solamente una pasada, pero no se manifestó con todo su poder, con toda su gloria, como le está en este momento. Pero tampoco la Biblia nos declara esas pruebas, cuando nos las deja también para que el hombre así crea, sino que nos las dice la palabra que esto es por la fe, para que el hombre crea a través, escuchando esa palabra. Y Dios no se va a manifestar así como dije anteriormente, para que el hombre crea. No va a dejar esas pruebas, o se va a manifestar así físicamente al hombre, con todo su esplendor, su gloria, para que el hombre lo vea, solamente porque al hombre se le antoja que Dios lo mire, que quiere mirar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice la palabra, crea que le hay. Si nosotros vamos a acercar a Dios, es necesario que nosotros creamos que existe un Dios, y también que somos galardonadores de aquel que le busca, que es el galardonador que le busca, que merecemos ese galardón. Porque cuando una persona se acerca a Dios, es porque cree que Dios existe, que hay un ser supremo, que Dios es real. Y la palabra del Señor nos compunge de todo pecado, nos compunge la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, la Biblia, cuando compunge el corazón, penetra hasta lo profundo del corazón, hace convencer al hombre de su pecado. Y le dice: Dios es real. Entonces, actuando en fe, como nosotros, siendo compungidos por la palabra, nos acercamos a Dios, y Dios nos recibe. Pero no necesitamos mirar a Dios físicamente con nuestros ojos, solamente es por fe. Y la Biblia nos dice que somos bienaventurados por haber creído así, porque todo este evangelio es por fe, por medio de la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y este punto constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos de Dios con el hombre. La Biblia realmente habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios. Y sí lo dicen. Dice la Biblia que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pero la Biblia los llama necios.
Los llaman necios esas personas. O prácticamente también impíos. Impíos que desalojan a Dios de sus pensamientos, lo sacan porque lo desechan a Dios de sus vidas. Porque dicen, niegan, Dios no existe. Y esto lo miramos no solamente en personas de bajos niveles académicos, sino en personas estudiadas, personas que supuestamente ante la sociedad pues son muy estudiosos, tienen fama internacional por ser muy estudiosos, son teólogos científicos, pero niegan la existencia de Dios, diciendo o enseñando que el universo o este mundo no necesita de Dios. Pero volvemos a lo mismo. El universo o esta tierra también incluso es un hermoso diseño, una hermosa creación. Y esa creación tuvo que tener un creador, ese diseño tuvo que tener un diseñador, que es Dios, porque de la nada no puede surgir nada. Y que algo surja de una explosión cósmica, eso puede ser una ofensa al creador. Y la Biblia los llama necios. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Porque muchos dicen, no existe Dios. Dios no existe, Dios no es real, Dios no es real. Pero cuando las personas se enferman, corren a Dios a buscar a Dios. Porque si no es al Dios verdadero que dice la Biblia, corren a sus ídolos, corren a buscar un ser supremo, corren a buscar a alguien, a rezarle pues. Corren allí. Cuando se enferman, cuando están pasando una necesidad. Pero sea como sea, saben que existe un ser supremo, un ser superior, un creador, alguien mayor que les pueda contestar sus necesidades, aunque nieguen la existencia de Dios. Porque quizás los ateos nieguen la existencia de Dios, pero se refugian también en algo mayor, que puede ser la ciencia también. Pero la ciencia, todo esto se puede convertir en un Dios para ellos. Es un ser supremo también. Porque Dios no solamente, bueno, que sabemos que es Jehová solamente, el único Dios verdadero, pero falsos dioses se han convertido en toda aquella doctrina o toda aquella deidad, o que toda, bueno, deidad no podemos decir de esa forma, pero todo aquel que le quite el primer lugar a Dios del corazón del hombre, eso se convierte en un Dios falso, y el hombre le pide a eso se convierte en su Dios para él. Pero el hombre tiene el conocimiento de que existe un ser supremo, un ser mayor, aunque la Biblia nos recalca que ellos no son dioses, lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero dice, pero este número de personas pertenece al elevado número de ateos prácticos, es decir, a los que viven y hablan como si Dios no existiera. Exceden a mucho al número de ateos teóricos, es decir, los que afirman en aferrarse a la creencia intelectual de que Dios no existe. No, para ellos Dios no existe, para ellos nada. Todo surgió de la nada. Para ellos vinieron aquí de la nada, de la evolución, producto de la evolución. Para ellos no hubo una explosión cósmica en los cielos que dio origen al aire que respiramos, que dio origen a lo que somos, al cuerpo que estamos, a la evolución, etc. Eso es lo que ellos piensan. Pero se ha señalado que esa declaración de que no hay Dios, también, eso no implica que Dios no existe, sino que eso que no se inmiscuye o interviene en los asuntos del mundo, porque hay algunos que creen que dicen Dios no existe, muchos creen que en su corazón que Dios realmente existe, pero solamente reusan esta frase para decir que Dios no interviene en los asuntos de la tierra, pero lo cual es un grave error, porque si consideramos a un Dios ausente el hombre se corrompe y el hombre procede en abominación, porque el hombre no le gusta la autoridad al hombre, el hombre quiere gobernarse por sí mismo. Eso lo vemos a través de la historia, que el hombre no quiere la autoridad, ya sea autoridad de Dios o autoridad establecida por Dios, a las autoridades gubernamentales, cualquier autoridad, el hombre las aborrece. Y el hombre quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, un Dios ausente, teniendo en mente que Dios realmente es un Dios ausente, que no se preocupa por lo que pasa aquí en la tierra, o bien que Dios no existe, eso, los hombres piensan de esa forma, es porque ellos quieren hacer lo que les da la gana. Quieren hacer lo que ellos quieran. Y el hombre así se corrompe, el hombre cae en abominación, el hombre niega la existencia de Dios y el hombre dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Al cabo Dios no existe. Pero un gran error es el creer eso, porque Dios realmente es veraz y Dios
es un Dios verdadero que realmente mira lo que sucede aquí en la tierra y no se le escapa nada. Y no tendrá por inocente al culpable. Y no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Así lo dice la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, un doctor, David Davidson, dijo: no se trata de demostrar la existencia de Dios. Eso no se trata de demostrar. Porque en todas partes de la Biblia, Dios se anuncia como conocido. Dios se anuncia. Pero lo que no se trata es de demostrarlo, su existencia. Parece que no hay pasaje alguno en el Antiguo Testamento que indique que el hombre alcance el conocimiento de la existencia de Dios por medio de la naturaleza o de los acontecimientos de la providencia, aunque hay algunos pasajes que insinúan o implican que las falsas ideas de lo que es Dios pueden corregirse por la observación de la naturaleza y la vida. En las páginas del Antiguo Testamento no se considera el discutir o demostrar que pueda conocerse a Dios, ni el probar que Dios existe. ¿Cómo podían los hombres considerar el discutir que pueda conocerse a Dios cuando estaban convencidos de que lo conocían, cuando su fuego interno y su mente estaban impregnados de pensamientos del Señor y cuando sabían que el Espíritu de Dios los inspiraba, los iluminaba y los guiaba? Buena pregunta. Pues en palabras, ¿cómo podían los hombres considerar el discutir que pueda conocerse a Dios cuando ellos estaban plenamente convencidos? Por ejemplo, los escritores de la palabra de la Biblia, los que escribieron aproximadamente 40 hombres que escribieron la Biblia, ¿cómo estaban convencidos? ¿O cómo pueden discutir eso, de que si Dios existe o no existe, cuando ellos estaban completamente convencidos? Y por eso escribieron y obedecieron a Dios. Entonces, la idea de que el hombre llegue a conocer a Dios o alcance una comunión con Él mediante sus propios esfuerzos es completamente extraña al Antiguo Testamento. Dios habla, aparece, y el hombre escucha y contempla. Así es. Dios se acerca al hombre, acuerda un pacto e inicia relaciones especiales con el hombre. Dios le da mandamientos y el hombre recibe. Cuando se acerca a Dios, acepta su voluntad y obedece sus preceptos. Eso es lo que sucede cuando el hombre se acerca a Dios. Y jamás se presenta Moisés o los profetas en actitud pensante, reflexionando sobre el invisible, llegando a conclusiones con respecto a él, o ascendiendo a concepciones elevadas de la divinidad. El invisible se manifiesta a sí mismo ante ellos y ellos lo saben. No se presenta a los profetas dudando o haciéndole preguntas a Dios: ¿Dios realmente existes? ¿Dios eres tú realmente? Porque cuando Dios le hablaba a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, dice la palabra: vino palabra de mí, de Jehová, a mí diciendo. Así hablaban los profetas. O como Ezequiel: hijo de hombre, levántate y ve a tal lugar. Así hablaba Dios también a Ezequiel. Pero no se registra la palabra que estos profetas hayan dudado o preguntado: Señor, ¿eres tú realmente? Porque ellos estaban convencidos que era Dios el que les hablaba, que era la voz de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y Dios se manifestaba a ellos hablándoles. A Moisés también, cuando Dios le hablaba que subiera al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, y Moisés estaba convencido de que era Dios. Entonces, decir que Dios no existe, yo creo que en estos tiempos los profetas, Moisés, pues hasta se refutarían esa doctrina, pues, por no decir que se burlarían de esas personas que creen que Dios no existe, pero la refutarían completamente, por no decirse que se burlarían. Diría Moisés: ¿cómo van a decir a mí que Dios no existe si yo recibí los 10 mandamientos de parte de Él y yo estoy convencido de que es Dios? Vean los profetas, Dios me habló para escribir los libros, diría Ezequiel, Jeremías, Isaías. Dirá el apóstol Pablo: yo lo vi, se me apareció a mí cuando iba camino a Damasco. Pero ustedes quieren hacer creer a la gente que Dios no existe. Por favor, vayan con alguien más con ese cuento, porque yo estoy convencido, dirían estos siervos del Señor, de que realmente Dios existe. Y ahí nadie me mueve, porque el apóstol Pablo incluso dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor Jesús. No solamente a ser azotado, sino a entregar a mi vida, porque yo ya no me pertenezco a mí mismo.
ya Cristo vive en mí y yo estoy dispuesto no solamente a ser azotado, sino a entregar mi vida por amor del Señor. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Cuando un hombre, carnalmente hablando aquí, dice, yo conozco a esa persona, o al presidente, pues, conozco de esa forma. Yo conozco al presidente de México o de Estados Unidos. Un hombre así. Eso no quiere decir que el hombre sabe que el presidente existe, sino que sabe quién es. Sabe quién es y queda demostrado en la declaración. Entonces, de la igual manera, los escritores bíblicos nos dicen que conocen a Dios y esa declaración lleva explícitamente declarando la existencia de Dios. Porque los profetas no están diciendo que han visto a Dios, sino que están convencidos de la existencia de Dios y que Dios los inspiró a escribir ese libro y que Dios les hablaba. Y Dios sigue hablando en la actualidad también. Dios puede hablarle al hombre en la actualidad como a los profetas. Quizás no puede llevarles ese mensaje porque el mensaje a los profetas del Antiguo Testamento era muy diferente en la actualidad. Aquellos eran mensajes, digamos, de juicio específicamente para allá. En la actualidad Dios puede hablarle, pero tampoco va a hablar todos los días a una persona, llevarle un juicio a este país, luego otro mensaje, profecía para otro país, etc. Porque muchos saben canales así, profecía para Brasil, profecía para México, profecía para Estados Unidos. Así no trabaja Dios, porque así puedo crear un canal también, ya sea perfil, una página en Facebook, YouTube también, un canal. Pero si Dios no me ha hablado, mejor cierro mi boca y me pongo mejor a predicar la palabra, predicando tal como es. Pero cuando es profecía bíblica, entonces hay que estar convencidos y seguros que es profecía bíblica, porque yo creo que estos siervos del Señor estaban convencidos de que era Dios el que los inspiraba para escribir esos libros, y estaban convencidos de la existencia de Dios, de que Dios es real, porque su existencia también ha sido demostrada. Si las escrituras no nos ofrecen entonces una demostración, por ejemplo, razonada de la existencia de Dios, pues entonces, ¿por qué nosotros como cristianos intentamos o hacemos creerle, decirle a la gente que Dios realmente existe? ¿Por qué? Si la Biblia no trata de demostrar así específicamente la existencia de Dios, pero nosotros lo hacemos por las razones de que queremos convencer a la gente que acepta a Cristo en su corazón, para convencer a los que sinceramente buscan a Dios, a aquellos que quieren aceptar a Cristo en su corazón, los que se compungen cuando escuchan el mensaje, a ellos, y también a aquellas personas que se empeñan y tienen esa dureza de corazón y dicen, yo quiero, si Dios es real, ¿dónde está Dios? Yo lo reto que venga. Aquellos que dicen de esa forma, aquellos que dicen, quiero creer en Dios, pero demuéstrenme que es real. Pero ya sea una prueba, por ejemplo, Jesús vino a ese mundo, habitó, se hizo hombre, pero si esa prueba no convenció al hombre de la existencia de Dios, ninguna prueba lo va a convencer a una persona que desea vivir en el pecado. Por ejemplo, si la persona quiere pruebas de la existencia de Dios, pero la persona ama el pecado, esa persona pues va a seguir viviendo en el pecado y va a rechazar al Señor Jesús, porque se ha dicho que aunque el Señor Jesús incluso murió en la cruz del Calvario en expiación por los pecados del hombre, pero que en la actualidad volviera a nacer y volviera a morir por los pecados, o volviera a nacer, la gente lo vuelve a crucificar, porque la gente ama el pecado, la gente lo ama el pecado y la gente lo vuelve a crucificar. De la misma manera es cuando el hombre ama el pecado, va a negar la existencia de Dios porque ama el pecado, y ninguna prueba que le presentemos va a ser suficiente, al menos que por supuesto el Señor Jesús haga la obra y compunja ese corazón, porque lo que a nosotros nos toca es presentar el plan de salvación, pero lo que compunge los corazones es Dios con su palabra. Pero ninguna prueba lo va a convencer, porque muchos tienen ese deseo de vivir en el pecado y con ese ego tan grande, pues dicen, yo desafío a Dios que me demuestre que Él es real.
Yo lo desafío, que descienda, que baje del cielo y que me muestre que Él es real. Pero todo esto es por fe. Todo es por fe. Porque si una persona no está dispuesta a pagar ese precio, entonces, ¿qué está haciendo la persona? Evadirá toda clase de evidencia. Tiene que pagar el precio, tiene que ser como las demás personas que creímos por fe. Es así de sencillo. Es por fe. Pero la persona se puede retar a Dios. ¿Dónde está Dios? Si yo estoy mal en pecado, que me castigue Dios de una vez. Dicen así. Y que Dios baje y me reprenda. Sin ningún temor de Dios. Lleno de soberbia. Pero Dios está apuntando todo. Está, digamos, apuntando todo y no se le escapa nada. Y también otra es para fortalecer la fe de los que ya creen la palabra, los que creemos, también los que estudiamos las pruebas para no para creer, por supuesto, sino porque creemos en Dios, y no para creer en Él, sino porque creemos en Él. Los que estudiamos, la palabra, no porque no creamos en Dios, sino porque le creemos y estudiamos para ver lo que dice. Por eso también buscamos e intentamos hacer que las personas también crean. Otras personas crean o presentamos la existencia de Dios. Porque esa fe, la fe es tan valiosa que para ellos que reciben con regocijo cualquier cosa que les aumenta la fe, y esta fe enriquece, le aumenta las fuerzas para poder seguir hacia adelante. También finalmente con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios, pues ¿acaso hay otro mayor objetivo de estudio y meditación que Él, la palabra? ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? Fácil, en la creación. ¿Dónde encuentro evidencia de la existencia de Dios? En la creación. Génesis capítulo 1. Ahí está. En la tierra, cuando nos levantamos, en la naturaleza. Ahí está Dios. ¿En dónde más? La naturaleza del hombre. Si nos miramos, somos hechos a imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios, lo dice la palabra. En la historia humana también. Si nos vamos a estudiar la historia del hombre también, ahí vamos a encontrar evidencia de la existencia de Dios. Pero ¿qué pasa entonces? Falta fe para creer. Falta fe, porque si el hombre no cree esas pruebas verídicas, ¿qué puede hacer Dios ya? Nada. Son pruebas indubitables de la existencia de Dios. Porque no necesitamos verlo físicamente, porque Dios se refleja y se manifiesta, digamos, a través de la naturaleza, la creación que miramos, toda la naturaleza del hombre, la historia del hombre también, cómo lo creó. Todo se manifiesta a Dios. Entonces Dios no habla a través de la palabra. Me preguntaban así. Por supuesto que habla a través de la palabra, pero también a través de lo que miramos, de lo que la naturaleza que Él creó, la naturaleza también del hombre, el diseño, todo nos habla Dios, haciéndole creer también al hombre, haciéndole ver esto al hombre. Y esas son las pruebas, evidencias de que Dios realmente existe. Porque de estas tres esferas deducimos 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. El universo debe tener una causa primera o un creador. El universo no puede haberse creado el universo solamente de la nada, no solamente haber estallado una explosión que dio vida a todo. ¿Cómo surgió el aire? ¿Cómo surgieron los árboles? ¿Cómo surgió el aire que respiramos? ¿Cómo surgió la gravedad? ¿Cómo salió el sol? ¿Cómo? Los mares. Todo tiene que tener un creador. Y se trata de documento cosmológico que significa, entonces el diseño evidente en el universo indica que debe existir una mente suprema. Todo el diseño del universo indica que hay una mente suprema que sobrepasa lo nuestro, que no podemos nosotros llegar también a ese nivel. También se trata de este argumento teológico, es el diseño o el propósito. La naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal,
Se trata de argumento antropológico y también la historia humana nos proporciona también evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata de un argumento histórico. O sea, alguien dirige todo. ¿Quién lo dirige? ¿Quién dirige todo lo que miramos? ¿No los gobiernos? No son los gobiernos, es Dios. Y la creencia es universal. Este es un argumento basado en el consenso unánime. Porque esto nos da a entender que Dios realmente es el creador. Hay pruebas indubitables, pero el hombre no quiere entender. En otro punto, a mirar el punto de la creación. Por ejemplo, la razón nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo. Por razón. Todo debe haber comenzado antes, en un punto. Y todo este efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto, por lo tanto debe tener una causa. Consideremos el tamaño del universo y oigamos lo que nos dice el señor George W. Gray. El universo, según lo imaginamos o concebimos, es un sistema de miles de millones de nebulosas. Cada nebulosa o constelación está formada de miles y millones de estrellas. Cada nebulosa. Y son millones. Son miles de millones de nebulosas. Y hacia el borde de estas nebulosas, la Vía Láctea, hay un astro del tamaño mediano y temperatura moderada, que se está poniendo amarillo de vejez. Nuestro Sol. Y pensar que el volumen del Sol es más de 1 millón de veces mayor que nuestra pequeña Tierra. El mismo escritor continúa diciendo, el Sol avanza vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea a un promedio de 20 kilómetros por segundo, seguido en su órbita por la Tierra y todos los demás planetas, que al mismo tiempo todo el sistema solar se desplaza en un arco gigantesco a la velocidad de más de 300 kilómetros por segundo, en circunstancias que la nebulosa misma gira, cual si fuera un colosal moliente estelar. Y mediante la fotografía de secciones del firmamento es posible sacar un censo de las estrellas. En el observatorio de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de América, el autor vio una fotografía que abarca la imagen de más de 200 vías lácteas, todas ellas tomadas en una placa de unos 35 por 45 centímetros, y se calcula que el número de nebulosas que componen el universo alcanza a 500 billones. Todo esto, de eso está compuesto el universo. Y el hombre todavía dice que es esa explosión cósmica que creó todo eso. Eso es una ofensa a nuestro Dios, el Creador. Realmente es una ofensa. Porque es una gran verdad lo que dice aquí el que dijo todo esto. El Sol está ahí. La Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. No tocan con el Sol. El Sol le proporciona la luz. Pero están girando a una velocidad impresionante, como un halo gigantesco. ¿Y quién los sostiene? Los planetas. ¿Quién sostiene esa Tierra? ¿Quién sostiene el Sol ahí para que no caiga? Porque no nos podemos a pensar eso, pero es Dios. Es Dios. Es una mente suprema, la mente de Dios. No es que haya surgido de la explosión, una ofensa, vuelvo y repito, ante los ojos de Dios. Porque dice aquí, consideremos nuestro pequeño planeta retórico de seres vivientes. Vamos a considerarlo. La existencia misma de la cual revela una existencia superior y designio. Naturalmente surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se originó todo? Surgiría la pregunta, ¿cómo se originó todo en este planeta? En nuestro planeta. La pregunta normal es normal y lógica, pues nuestra mente está conformada de tal manera que todo efecto atribuye una causa. Una pregunta normal, incluso más para aquel que no cree. Pero llegamos a la conclusión de que el universo debe tener tenido una causa primera o un creador. Y esto está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dice la palabra del Señor. Dándonos a entender que Dios es el creador. Ahí surgió todo.
También podemos presentar también una anécdota basada en la gallina y el huevo también. Que muchos dicen, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? No, pues no sé. Dicen el huevo. ¿Dónde salió el huevo? De una gallina. ¿Quién creó la gallina? Y los que quieren refutar a la creencia de Dios dicen, no, pues no sé. Por ejemplo, aquí está una anécdota, dice, el argumento presentado de forma sencilla en la anécdota siguiente. Un escéptico en materia de religión le dijo cierto día a una señora, antes creía en Dios, pero ahora desde que emprendí el estudio de la filosofía y las matemáticas, estoy convencido de que Dios es solamente un vocablo hueco. Y la señora dijo, es cierto, bueno, que yo no he estudiado esas materias que usted ha estudiado, pero que usted lo ha hecho, pero ya que usted lo ha hecho, ahora dígame, ¿de dónde viene el huevo? ¿De dónde proviene? De una gallina, por supuesto, esto respondió el joven que lo ha estudiado. ¿Y de dónde vino la gallina? De un huevo, naturalmente, respondió el señor, el joven. La señora le preguntó otra vez, ¿y me puede decir qué existió primero, la gallina o el huevo? La gallina, naturalmente, respondió el joven. Luego entonces debe haber habido una gallina sin que hubiera tenido que nacer un huevo. O no, debiera haber dicho, debiera haber dicho, el huevo existió primero. Luego, usted dice que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina. Ya después el joven vaciló. Bueno, me parece que la gallina nació primero. Bien, dijo la señora, ¿y quién hizo la primera gallina? De la cual proceden todas las demás. Porque el punto principal de esta anécdota es simple. Que aquel que creó el huevo y la gallina, la gallina, es el que creó el mundo. Sin Dios no se puede aplicar ni aún la existencia de un huevo o una gallina. No obstante lo cual, usted quiere que yo crea que puede explicar la existencia de todo el mundo sin Él. Porque sin Dios no hubiese creado los animales, no hubiera existido la gallina y la gallina no hubiera puesto los huevos. Fácil, una pregunta facilita, pero que muchos no saben responder. ¿Quién salió primero, el huevo o la gallina? Muchos dicen el huevo. ¿De dónde salió el huevo de la gallina? Pero es una anécdota para que comprendamos que Dios es primero, Dios. Y Dios es el creador de todo lo que miramos, de los animales. Pero vuelvo y repito, esto es por fe, para que creamos en la existencia de Dios. Por fe, nadie se tiene que creer a la palabra del Señor. Y no dudemos de que Dios realmente es el hacedor. Dios es el creador de todas las cosas, porque Dios es veraz y Dios es el único Dios verdadero. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya por llegar a este punto del video, si le gustaría darle me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Con el favor de Dios, para el siguiente estudio estaremos estudiando, continuaremos con el mismo estudio acerca de Dios, pero basándonos ya en lo que es el diseño, cómo el diseño, lo que miramos, el universo, nos habla de la existencia de Dios. Y basándonos en 3 puntos también: el diseño, también la naturaleza del hombre también y la historia del hombre. Estos 3 puntos los abarcaremos con el favor de Dios en el próximo estudio. Por si les gustan estos estudios, no se pierdan esta serie de estudios acerca de la existencia del Dios Todopoderoso, porque realmente Él es real y Él existe y es nuestro creador. Y Él viene pronto por su iglesia. Dios le bendiga a todos, nos miramos en el próximo video.